Bien, es un ejercicio que voy a intentar explicar. Me dan una función definida en un intervalo cerrado. Esta es una función a trozos, x menos logaritmo neperiano de x más a. Si x es mayor o igual que 1 partido por e y a la vez x es menor o igual que 2. Y el otro trozo, bx más 1 menos logaritmo neperiano de 2 para los valores de x mayores que 2 y a su vez que sean menores o iguales que 4. Y me piden que calcule los valores de a y b para que la función sea derivable en el intervalo 1 partido por e, 4. Bien, tenemos aquí puesta la función x menos logaritmo neperiano de x más a y bx más 1 menos logaritmo neperiano de 2 entre 2 y 4. Creo que ponerlo aquí dibujado en la recta real siempre viene bien, siempre ayuda. Bueno, me dicen que hay a y b para que sea derivable. Para que una función pueda ser derivable, primero tiene que ser continua, ¿vale? Si tú tienes una función que es discontinua, entonces en ese punto donde es discontinua no puede ser derivable, porque para que sea derivable tiene que admitir una única recta tangente en cada uno de sus puntos. Y entonces en ese punto donde es discontinua no admite recta tangente. Entonces, paso previo para poder ser derivable es que primero sea continua. Entonces, una vez que tenemos eso, hacemos límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, sustituimos la x por 2, 2 menos logaritmo neperiano de 2 más a. Sustituimos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, bx2 por la derecha será en este trozo bx más 1 menos logaritmo neperiano de 2. Sustituimos b por 2 más 1 menos logaritmo neperiano de 2. Hemos dicho que para que pueda ser derivable primero tiene que ser continua y para que sea continua los límites laterales tienen que coincidir con el valor que toma la función en dicho punto. F de 2 lo hemos hecho, donde tenía el igual a 2. El igual a 2 lo tiene aquí en la parte de arriba, por lo tanto ahí hemos hecho f de 2. Tiene que ser igual el límite lateral por la izquierda al límite lateral por la derecha. Y ya solamente tenemos que despejar y tenemos ya la primera ecuación, que a menos 2b sea igual a menos 1. Obviamente necesitamos dos ecuaciones porque teníamos dos incógnitas, a y b. La primera ecuación la hemos obtenido para que sea continua y así pudiera ser derivable. Hacemos la derivada de x, que es 1. Hacemos la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x. La derivada de a, la derivada de un número, de una constante, es 0. La derivada de 5x es 5, por lo tanto la derivada de bx será b. Y la derivada de un número, de una constante, es 0. La derivada del 2 por la izquierda sería el límite cuando x tiende a 2 en esta parte de aquí, en los menores que 2, y me sale un medio. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha será los mayores que 2, aquí en esta parte, en el b, me sale b. Y para que una función pueda ser derivable, obviamente los límites laterales tienen que ser iguales. Las derivadas laterales tienen que ser iguales. Segunda ecuación. Y ya ponemos el sistemita con la ecuación que habíamos obtenido para que fuese continua y con la ecuación que hemos obtenido para que sea derivable, igualamos y obtenemos que a tiene que ser 0. Si ya tenemos que a es 0 y b es un medio, entonces la función será derivable en el intervalo abierto 1 partido por e, 4. Ahora me dicen que para a igual a 0 y b igual a un medio, a igual a 0, ya hemos sustituido aquí la a por 0 y la b un medio, encontrar los valores, los extremos absolutos que tiene la función, que está definida en un intervalo cerrado. Siempre que una función esté definida en un intervalo cerrado, siempre va a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Depende del intervalo, claro. Si este es el inicio y este es el final del intervalo, pues entonces esto será un máximo relativo
y este será un máximo absoluto. Pero siempre que tenemos una función continua y derivable en un intervalo cerrado, siempre va a tener un máximo absoluto y en este caso el mínimo será este, el mínimo absoluto. Pero claro, por eso interviene el A y su imagen y el B y su imagen, los extremos. Aquí el resultado que f de b obtiene un valor mayor que este de aquí, vamos a decir D, que es un máximo pero se queda en relativo. Y el B, f de b es mayor que f de c, por lo tanto en B tengo el máximo absoluto. También podría haber sucedido que el intervalo hubiera empezado aquí, A, y entonces B hubiera sido aquí. Entonces, este mínimo se quedaría solamente en un mínimo relativo, porque f de A está por, valores menores que este f de D. Entonces, el D f de D será un mínimo relativo y el A f de A será un mínimo absoluto. Y ahora el C pasaría a máximo absoluto, porque además de ser un máximo, toma valores mayores que los extremos, que el A y que el B. f de B, que podría ser máximo, en este caso tiene un valor menor que f de C, por lo tanto aquí el C sería el máximo absoluto. Bueno, vamos a verlo en nuestro ejemplo. Cogemos, y siempre para estudiar crecimiento de crecimiento y por lo tanto visualizar los extremos, hacemos la primera derivada, que la tenemos aquí hecha. Aquí también tenemos hecha la derivada y después la derivada la igualamos a 0. Le hemos situado en la recta real la derivada de la función. Aquí está, entre 1 partido por e y 2, 1 menos 1 partido por x y el 1 medio entre 2 y 4. 1 siempre que hacemos la derivada, después la derivada se iguala a 0. Hemos igualado a 0 y me sale el 1, que es un valor que está dentro del intervalo 1 partido por e, 2. O sea que este intervalo lo tengo que subdividir a su vez en 2. Y del 2 al 4, pues tenemos que la derivada es un medio, pues se queda como un medio, siempre será positiva, por lo tanto la función siempre será creciente en ese intervalo. Como hemos dicho, la derivada 1 menos 1 partido por x la hemos igualado a 0 y es 0 en el 1. Cogemos un valor que esté entre 1 partido por e y 1, por ejemplo 0,5, y 1 menos 1 partido por 0,5 me sale negativa. La primera derivada me indica que la función en el intervalo 1 partido por e 1 es decreciente. Cogemos un valor entre el 1 y el 2, por ejemplo el 1,5. Sustituimos 1 menos 1 partido por 1,5 y ahora la derivada me sale positiva. Por lo tanto, la función en el intervalo 1, 2, al tener la derivada positiva, es creciente. Y a partir del 2 hasta el 4, la derivada es siempre positiva, pues es un medio, por lo tanto, también es creciente. Tenemos un posible mínimo y después tenemos posibles máximos, es decir, la función hace esto de aquí. Decrece hasta el mínimo y después sigue creciendo. Es decir, aquí está el 1 partido por e. En el 1 partido por e, aquí está el 1, viene decreciendo hasta el 1, después pasa hasta el 2, crece y a partir del 2 hasta el 4 sigue creciendo. Si el 4 es mayor f de 4 que f de 1, el máximo es en el 4f de 4. Si el dibujo no fuese así, sino que el dibujo fuera de esta otra manera, vamos a ver.
sea que la ha pillado. Que el f de 1 partido por e estuviese por encima del f de 4, pues el máximo absoluto pues, sería el 1 partido por e. Para eso, lo único que tenemos que hacer es coger y el mínimo, hemos dicho, no tiene otra, ese es el mínimo absoluto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es coger ya y sustituir en el 1 en la función inicial. El 1 está aquí, 1 menos logaritmo neperiano de 1, que es el 1, 1. Este es el mínimo absoluto. Y ahora los posibles máximos, el 1 partido por e o el 4, sustituimos el 1 partido por e en x menos logaritmo neperiano de x y me sale 2, y el 4 en un medio de 4 más 1 menos logaritmo neperiano de 2 y me sale 2,3. Como el 2,3 es un valor que está por encima del 2, entonces el máximo absoluto está en el 4,3 menos logaritmo neperiano de 2. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda, me preguntáis.